¿A qué llamamos cuentas? ¿Sí? La definición que encontramos en el libro es que llamamos cuentas a las herramientas que utiliza la contabilidad para expresar uniformemente los distintos componentes del patrimonio, sus cambios, etc. Es decir, el nombre que se le da a cada elemento del patrimonio y las causas de sus variaciones. Esto un poco lo habíamos estado charlando, porque las cuentas son la base del lenguaje contable, es decir, nosotros tenemos que expresar los cambios que ocurren en el patrimonio a través del lenguaje contable. Cuando tenemos que registrar en el libro diario las operaciones que ocurren, si no tenemos las cuentas, no podemos volcar toda esa información que proviene de los documentos comerciales. Cuando vimos el proceso contable, decíamos que ocurre una operación, tengo que identificar qué elementos del patrimonio intervienen, traducirlo a una cuenta, traducirlo al lenguaje contable que me lo va a representar entonces ese elemento, una cuenta diferente o alguna situación que ocurre también, por eso dice que es el nombre que le damos a los elementos del patrimonio y también a las causas de sus variaciones. ¿Cómo se pueden clasificar las cuentas? Vamos a ver entonces que tenemos distintas maneras de clasificarlas. Según su naturaleza, se pueden clasificar en cuentas patrimoniales, que es lo que estuvimos usando hasta ahora, ¿sí? Dentro de las cuentas patrimoniales tenemos cuentas de activo, pasivo, regularizadoras y de patrimonio neto. Estas regularizadoras por ahí son un concepto nuevo que hasta ahora no estuvimos manejando, si bien más o menos en algún asiento algo de esto se estuvo filtrando, les dije que lo íbamos a ver más adelante cuando viéramos cuentas, y bueno, acá llegó el momento. Las cuentas del activo me representan, por supuesto, bienes y derechos que están en el patrimonio. Las de pasivo me representan obligaciones, y las de patrimonio neto dijimos que eran básicamente el capital y los resultados que se generan y que no están asignados a una situación específica. Las regularizadoras son cuentas que están corrigiendo los valores, ya sean del activo, del pasivo o del patrimonio. Entonces me indica que hay una situación particular por la cual yo muestro un valor en la cuenta principal, que puede ser de activo, de pasivo, de patrimonio, y a través de la regularizadora lo que estoy haciendo es ajustando el importe que me muestra la cuenta respectiva, ¿sí? Ya sea la cuenta de activo, de pasivo o de patrimonio. Entonces, tenemos por ese lado las cuentas patrimoniales. Las de resultados pueden ser cuentas de resultado positivo o resultado negativo, ¿sí? Por otro lado también, según su naturaleza, encontramos las cuentas de orden. Las cuentas de orden sirven para informar situaciones que, si bien no son elementos del patrimonio, sí pueden afectarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encontramos como cuentas de orden bienes de terceros que están en tenencia del ente. Por ejemplo, yo puedo recibir mercaderías de otra persona que me las entrega en consignación para vender. Si se venden, yo recibiré una comisión por la venta, pero el importe de la venta se lo tengo que dar al titular de esa mercadería. Entonces son situaciones especiales. Yo tengo bienes dentro de la empresa que no son de titularidad del ente. O situaciones contingentes que también están vinculadas con terceros, como puede ser una garantía por alguna cosa que nosotros estamos ofreciéndonos como garantías, o sea, puede verse afectado el patrimonio, pero no es una situación concreta del ente en particular. Y también, según su naturaleza, las podemos clasificar como cuentas de movimiento. Estas cuentas de movimiento pueden ser patrimoniales o de resultado, y se utilizan con
fines estadísticos o de control, es decir, que acumulan información acerca de una determinada situación y luego la tengo que volcar a alguna de las cuentas o patrimoniales o de resultado, ¿sí? Un ejemplo de cuentas de movimiento sería, por ejemplo, compra de mercaderías en el exterior, ¿sí? O simplemente compra de mercaderías, ¿sí? Después tenemos otra manera de clasificarlas según su grado de análisis. Según su grado de análisis, vamos a encontrar que las cuentas pueden ser simples o analíticas, que son las que tienen mayor grado de análisis, y brindan información para usuarios internos. Estas por ahí no se muestran en los informes finales del patrimonio, pero sí recolectan la información y que es de uso importante para usuarios internos, para la toma de decisiones y demás, como vimos que era una de las funciones de la contabilidad. Y forman parte de la información complementaria. Por otro lado, tenemos las colectivas, compuestas y recompuestas. Todas estas tienen como características que el grado de análisis que presentan es menor que las simples o analíticas. Y transmiten información patrimonial resumida, es decir, que las cuentas simples vuelcan su información en cuentas colectivas, las colectivas se vuelcan a las compuestas y las compuestas a las recompuestas. Están destinadas a veces a usuarios internos de alta jerarquía que necesitan tener un panorama global de la situación patrimonial y no entrar tanto en los detalles, o los usuarios externos, ¿sí? También tenemos otra clasificación. Según el comportamiento de su saldo, las podemos clasificar en cuentas acumulativas, donde el saldo siempre está incrementándose. Ejemplo de estas cuentas podrían ser las cuentas de resultados, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que las pérdidas siempre se debitan y las ganancias siempre se acreditan. ¿Esto qué implica? Que el saldo se va a ir generando a través de la suma que va acumulándose a través de las distintas operaciones que se van registrando en estas cuentas. Por otro lado, tenemos las residuales, donde el saldo no se acumula permanentemente, sino que puede ser mayor o menor al que existía antes de registrar la operación. Es decir, que el saldo se va formando con sumas y restas, con aumentos y disminuciones que se van produciendo en el registro de las operaciones a lo largo de todo el periodo por el cual estamos calculando ese saldo. Ejemplos de las cuentas residuales serían las cuentas patrimoniales. Luego tenemos como herramienta el manual de cuentas. En el manual de cuentas vamos a tener el conjunto de todas las cuentas que usamos en la contabilidad, ordenadas según su naturaleza. ¿Se acuerdan que la clasificación según su naturaleza teníamos cuentas de activo, pasivo, patrimonio, las cuentas de movimiento, las cuentas regularizadoras, ¿sí? Las que vimos hace un ratito. Y vamos a, además de tenerlas ordenadas según su naturaleza, vamos a tener una descripción de cada una de ellas. ¿Qué vamos a incluir en esa descripción? Por supuesto, el nombre y lo que significa esa cuenta, la naturaleza, es decir, si es de activo, de pasivo, de resultado, si es de orden, si es de movimiento, ¿sí? ¿Qué elemento patrimonial identifica, o la causa del cambio que manifiesta esa cuenta, es decir, cómo la tenemos que interpretar cuando la encontramos en la contabilidad? Acuérdense que hablamos de cuentas como parte fundamental del lenguaje contable, entonces esto sería, el manual de cuentas sería como el diccionario de nuestro lenguaje contable. Entonces buscamos la cuenta y vamos a tener todos estos datos para poder interpretar correctamente qué es lo que nos está contando esa cuenta, ¿sí?
las alternativas que generan su aumento o su disminución, qué es lo que significa su saldo, el nivel de usuario que puede recibir información de esta cuenta, qué documentación respalda los cambios registrados en esta cuenta, cuál es la cuenta de grado superior de la cual dependen. ¿Sí? Acá estaríamos con la clasificación del grado de análisis. ¿Sí? Vimos que las simples vuelcan su información en una cuenta compuesta. Entonces, si yo estoy acá en el análisis o en el manual de cuentas, estoy viendo la descripción de una cuenta simple, voy a tener el grado superior de la cual depende, o sea, voy a encontrar la cuenta compuesta en la cual vuelca su información. También va a informar el manual acerca de cuál es la cuenta de grado inferior que depende de ella. Si estoy en el análisis de una cuenta simple, no voy a tener ninguna cuenta de grado inferior. Pero si estoy en el manual de cuentas con una cuenta recompuesta, voy a tener, por ejemplo, cuál es la de grado inferior, la compuesta que depende de esta cuenta recompuesta. Parece un trabalenguas, pero se van a dar cuenta que después lo vamos a ver con un ejemplo y no es tan complicado como parece. También en el manual se indica quiénes tienen acceso a su información, ¿sí? Quiénes van a recibir información de esta cuenta y quiénes pueden hacer anotaciones en ella, ¿sí? Entonces están todos los grados de autorizaciones que necesitan para poder utilizar la cuenta. Y como parte del manual de cuentas, también encontramos el plan de cuentas. El plan de cuentas forma parte del manual y es un ordenamiento de las cuentas que se encuentran en el manual, pero codificadas de una manera adecuada para su utilización. ¿Qué significa una manera adecuada? Existen distintas maneras de expresar un código para cada cuenta. Cada cuenta va a tener una identificación que permita que sea más fácil su utilización al momento de tener que registrar. Hay distintos sistemas para codificar, ¿sí? Los existieron antiguamente alfabéticos, numéricos, la combinación de ambos, pero con el uso de las computadoras y de los sistemas contables, de los software, se hizo como más utilizado y más práctico el sistema numérico por posiciones decimales hacia la derecha. Es un nombre largo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué significa esto de las posiciones decimales hacia la derecha. Nos basamos en la clasificación de las cuentas según su naturaleza. ¿Sí? Tenemos en mente la clasificación esta, era, ¿se acuerdan? Cuentas de activo, pasivo, patrimonio, resultado y de orden. También tenemos las cuentas de movimiento que van a formar parte de los activos, pasivos o resultados, porque dijimos que podían ser patrimoniales o de resultado. Pero la combinamos también con su extensión y en función del grado de análisis que se le hace, en función del grado de análisis, y se les va asignando un número. Arrancamos con las cuentas recompuestas, que eran las que tenían menor grado de análisis de todas. Entonces, se le asigna el número 1 a todos los activos, entonces con el número 1 voy a encontrar a todas las cuentas de activos sumadas en una sola cuenta que es activos, el número 2 a los pasivos, el 3 al patrimonio neto, el 4 a las de resultado y el 5 a las de orden. Como ejemplo, yo les hice acá, copié la página del libro de Telese, Conociendo la Contabilidad, donde vamos a encontrar entonces un ejemplo de codificación numérica en posición decimal. Y acá está lo que les decía. Tenemos que a la cuenta recompuesta, que es activos, le otorgamos el número 1. Después tenemos otras posiciones hacia la derecha, ¿sí? Tenemos, después de las cuentas recompuestas,
tenemos la siguiente posición que se le asigna a la cuenta compuesta, la siguiente posición a la cuenta colectiva y ahí llegamos a las cuentas simples, ¿sí? Entonces, las posiciones que no están ocupadas se completan con ceros. Por eso al activo tenemos 1, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque es una cuenta recompuesta, entonces no me está indicando que tenga una cuenta compuesta, es activos. Cuando voy a la siguiente posición, ¿sí? Tengo la cuenta compuesta, activos corrientes sería el número 1, y ven que tengo 1 que representa el activo, y el siguiente 1, activos corrientes. Cuando tengo activos no corrientes, que es otra cuenta compuesta que depende de la cuenta activos, entonces le asigno el número 2. Entonces a los activos corrientes voy a tener 1, 1, a los activos no corrientes 1, 2. ¿Sí? Pasamos al siguiente nivel y nos vamos acercando cada vez que avanzamos hacia la derecha, encontramos cuentas con mayor nivel o mayor grado de detalle. Entonces, dentro de activo, activo corriente, encontramos una cuenta que engloba todo lo que es caja y bancos, ¿sí? Entonces, caja y bancos, tengo la información resumida en esta cuenta de todo lo que tengo en efectivo y todo lo que está en el banco. Entonces, este 1 primero que tengo acá me dice que es una cuenta de activo, el siguiente 1 que es un activo corriente, y el siguiente 1, el tercero, que es que se compone caja y bancos. Resume toda la información de caja y bancos. Y después dejo 2 lugares o 3, según el tamaño del plan de cuentas, puedo asignarle 2 o 3 decimales a las cuentas simples. En las cuentas simples voy a tener el número 1 para el efectivo o cuenta caja, que es lo que nosotros usamos con el nombre de caja. El número 2, por ejemplo, a lo que llamamos valores a depositar, acá lo llama recaudaciones a depositar. El nombre de las cuentas varía en función de la información que quiere tener cada empresa. O sea, ven que les digo, acá Telese pone como ejemplo del nombre de la cuenta del efectivo, directamente la llama efectivo, y nosotros la llamamos caja. Recaudaciones a depositar la llama Telese, nosotros la llamamos valores a depositar. O sea, eso quiere decir que yo puedo usar tanto un nombre como el otro, mientras que esté informando o describiendo correctamente el elemento que quiero representar con esa cuenta. Y después tenemos banco, cuenta corriente, el número 4, el número 21, ¿ven? Acá ya no sigue la correlatividad, porque la idea es que podamos insertar cuentas nuevas, o sea, el plan de cuentas no es que es fijo. Arrancamos con un plan y después, en función de la necesidad de información, es flexible. Yo puedo agregar cuentas o intercalar cuentas. Entonces, en función si tengo 2 decimales, puedo agregar 99 cuentas dentro de lo que es caja y bancos, y así para cada una. Fíjense que otra cuenta colectiva que representa o que me da como ejemplo acá Telese es créditos. Entonces, yo voy a tener el número 1, que me implica que es un activo, el siguiente 1, que me está mostrando que es un activo corriente, y como el siguiente 1 yo lo había usado para caja y bancos, para créditos uso el número 2. Y después me quedan 2 decimales, o sea, 99 posibilidades para agregar cuentas simples. Entonces yo puedo tener acá una cuenta para cada cliente, o puedo tener una cuenta que también sea general, como la que nosotros usábamos de documentos a cobrar. Acá, por ejemplo, la tengo súper analítica porque tengo documentos a cobrar de Pérez, ¿sí? O cliente Álvarez, sería lo que es deudores por ventas, que yo les dije que podíamos llamarla. Deudores por ventas, o la puedo llamar clientes, ¿sí? Lo mismo para el pasivo, ¿sí? Yo puedo
voy a asignarle el número 2 a los pasivos, como había dicho antes, la cuenta recompuesta sería pasivos, el 1 para pasivos corrientes, entonces tengo 2, 1, después deudas comerciales, siguiente 1, o sea, ya tener el 2 adelante me está identificando un pasivo. Si sigue con 1, pasivo corriente. Si tengo la segunda posición decimal, siempre de izquierda a derecha, por eso se llama numérico decimal por posiciones hacia la derecha, porque arranco siempre desde la izquierda y moviéndome hacia la derecha voy identificando. Ven acá donde estoy señalando, tenemos 2 pasivo, 2, 2 pasivo corriente, y después tenemos dentro del, perdón, 2, 2 pasivo era no corriente, 2, 1 pasivo corriente, dentro del pasivo corriente, ven, 2, 1, 1 deudas comerciales. Y acá voy a las simples, donde voy numerando 1, 2, 3, o puedo hacer 1, 5, 10, y dejar para incluir en el medio. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, y después vengo a documentos. En el 3 ya tengo documentos. Si acá tengo proveedores, quiero agregar otro proveedor, tendría que ponerle un número que no estuviera utilizado. Yo puedo dejar y empezar a enumerar los documentos desde, no sé, por ejemplo, el 20, ¿sí? Y entonces dejo del 1 hasta el 19 para agregar proveedores, deuda con proveedores, si quiero identificar a cada uno. Tengo esa flexibilidad, por eso es más utilizado este sistema decimal por números, hacia la derecha, por posiciones. Bueno, y tenemos el ejemplo del patrimonio, ¿sí? Las cuentas que empiezan con el número 3 son cuentas de patrimonio neto, y puedo dividir como cuentas compuestas, aportes de los propietarios, y como cuenta también compuesta, lo que son resultados. Dentro de aportes de los propietarios tengo acciones en circulación, y puedo identificar el tipo de acciones o los titulares de las acciones como cuentas simples. Y dentro de resultados, acá no nos tenemos que confundir porque son resultados que ya están formando parte del patrimonio y no de los resultados como cuentas de resultados. Yo tengo dentro del patrimonio, el patrimonio estaba compuesto por capital, que era el aporte de los propietarios, y resultados, que son resultados que ya se definieron en algún balance y que los socios o los propietarios tienen que decidir qué hacer, ¿sí? A eso se llaman resultados acumulados y es una cuenta de patrimonio neto y no de resultado, por más que en su nombre diga resultados. Y los resultados los puedo reservar, porque hay distintas cuestiones que así me lo exigen. Por ejemplo, la ley, si es una sociedad, la ley de sociedades me obliga a reservar parte de mis ganancias y por eso se llama la cuenta reserva legal. Puede ser que los socios quieran hacer una reserva para algún motivo, en ese caso tendría reservas voluntarias, es decir, los dueños deciden qué hacer con las ganancias que tienen. Entonces, le asignan alguna función. Por obligación, como es la reserva legal, o voluntaria, porque lo deciden en su momento, decir, no nos vamos a llevar las ganancias, no las vamos a repartir, las vamos a dejar para algún fin determinado. Y después tenemos los resultados que están ahí y no se decidió qué hacer todavía. Pero bueno, este es el ejemplo que encuentran en el libro. Respecto de las cuentas, para agregar no tengo nada más. Sí tenemos los ejercicios de la guía. No sé si tienen
alguna pregunta. Esperen que voy a leer. Me preguntan si lo estoy grabando, sí, lo voy a grabar, lo estoy grabando y lo voy a subir en YouTube. ¿Qué me dicen? Si entra en la prueba. Esto no entraría porque es de la unidad 4 y la prueba va a ser hasta la unidad 3. Y bueno, repiten, están preocupados por la prueba. Chicos, no se preocupen porque van a estar bien, ¿sí? Pasa que tienen que estudiar, yo no sé. Cuando nos vemos en la UNLU, yo les digo, van estudiando, van haciendo, y ahora están como más solos, así que es responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿sí? Podríamos empezar a ver de la guía de trabajos prácticos, vamos a ver un ejercicio, les voy a resolver así de forma oral alguna de los ejercicios de la guía, como para que después los terminen completando ustedes. Así que les comparto ahora yo parte de la guía. Por ahí voy un poco rápido, pero bueno, ténganme paciencia, porque esto de dar las clases a distancia no es tan fácil. Cuando los tengo ahí me van frenando, pero... me preguntan de la comisión 2. No, porque la comisión 2 tendrían que estar acá. Yo les avisé que hoy era clase conjunta. Y no tuvo más clases que la comisión 2, porque a la comisión 2, pobrecitos, les uní las dos clases todas en el mismo día. O sea que vimos lo mismo que vieron antes. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que aprovechemos que les voy diciendo lo de las cuentas, así ya después pueden seguir trabajando solos. En la guía de trabajos prácticos tenemos entonces para la unidad 4, el ejercicio 4.1, nos dice, dado los siguientes elementos, mencionar el nombre de la cuenta sugerida y su clasificación dentro de la ecuación contable básica. Y determinar qué saldo tienen. Bueno, tenemos en la columna que nos describe el elemento patrimonial, lo que tenemos que completar al lado sería el nombre de la cuenta y marcar si es de activo, pasivo, patrimonio y el saldo. Dinero, el nombre de la cuenta es caja, lo vamos a marcar como parte del activo, y en cuanto al saldo, tienen que poner si es deudor o acreedor. Y como cuenta de activo, ya vimos que cuando aumenta se debita, cuando disminuye se acredita, entonces nunca puede disminuir por más importe del que aumentó. El saldo va a ser deudor para todas las cuentas del activo, o a lo sumo saldada. ¿Qué significa saldada? Que la suma de todos los débitos es igual a la suma de los créditos. Entonces, cuando yo voy a determinar el saldo, ¿qué hago? Débito menos crédito, el saldo me queda en 0. Para determinar el saldo, entonces, lo que tengo que hacer es sumar todas las veces que la anoté en el debe, sumar todas las veces que la anoté en el haber, y hacer la diferencia entre el debe y el haber, de esa sola cuenta. Es decir, que voy a resumir en el mayor todas las veces que la tengo en el debe, todas las veces que tengo en el haber, y de esa manera determino el saldo. El siguiente elemento, terreno, el nombre de la cuenta sería inmuebles, es una cuenta del activo, o sea que marcamos ahí con una crucecita, y como cuenta del activo tiene saldo deudor o saldado. Siguiente elemento, mobiliario, el nombre de la cuenta muebles y útiles, es una cuenta del activo y tiene saldo deudor. El galpón es igual que el terreno, o sea, todo lo que sea terrenos, galpones, depósitos, oficinas, o sea, el edificio y el terreno lo vamos a llamar inmuebles, y como son bienes, son parte del activo.
Cuentas a cobrar, ¿sí? Si no están documentadas, son deudores por ventas o deudores varios, y entonces es un derecho, es una cuenta del activo y tiene saldo deudor. Pagarés firmados por los clientes. Pagarés es un documento en el cual los clientes se comprometen a pagarnos en un plazo más adelante. Así que el nombre de la cuenta, ya lo vimos, es documentos a cobrar, es un derecho, por lo tanto activo, y tiene saldo deudor. Bienes para revender se está refiriendo a mercaderías. Al ser bienes, también son activo, saldo deudor. A ver si cambiamos de activos. Les voy a dar algún ejemplo. El camión sería también activo, y el nombre de la cuenta rodados. A la computadora la podemos llamar muebles y útiles, o la podemos llamar equipos de computación. Todos bienes, o sea, todos activos, saldo deudor o saldado. Bienes de terceros para revender. Acá el nombre de la cuenta es mercadería recibida en consignación, y acuérdense que según su naturaleza, las cuentas que no eran propiedad del ente, las reflejábamos en cuentas de orden, así que las tendríamos que nombrar como cuentas de orden. No tenemos la columna, pero escriban entonces que es una cuenta de orden, ahí al ladito, en vez de marcar con una cruz, escriben la palabra que es de orden. Y el saldo sería deudor. Dinero anticipado por un cliente. Si el cliente me pagó de forma anticipada, yo estoy asumiendo la obligación de entregar la mercadería en el futuro o prestar el servicio en función de qué tipo de empresa soy, si soy comercial o de servicio. Y entonces estamos hablando de un pasivo. Voy a marcar pasivo, y como el pasivo aumenta por el haber y disminuye por el debe, el saldo de las cuentas de pasivo va a ser acreedor, porque siempre el haber va a superar la suma del debe. O a lo sumo, sumará lo mismo, y en ese caso están saldadas. El siguiente elemento es dinero anticipado a un proveedor. En este caso, tenemos un derecho. Y el nombre de la cuenta sería anticipo a proveedores. En el caso del dinero anticipado por un cliente, el nombre es anticipo de clientes, no sé si lo dije. Y en el caso del anticipo al proveedor, es anticipo a proveedores y es de activo. En cuanto a los dos elementos que siguen, que son una máquina inyectora, máquina plegadora, el nombre de la cuenta para las dos es maquinarias y es a un activo, saldo deudor. Herramientas menores sería el nombre de la cuenta herramientas y es de activo, saldo deudor. La cuenta corriente en el Banco Provincia, el nombre va a ser Banco Provincia Cuenta Corriente. Para la siguiente, que es Caja de Ahorro, Banco Provincia Caja de Ahorro. Ambas cuentas son cuentas de activo y van a tener saldo deudor. ¿Se entiende cuál es la mecánica del ejercicio? Bueno, lo terminan de completar ustedes, y como nos queda poco tiempo, quedan 2 minutos. A ver los ejercicios que siguen, a ver si en los siguientes nada más tienen que poner el nombre y también indicar si son de activo, pasivo, patrimonio, resultado. Si es, vamos a usar la letra A para el activo, P para el pasivo, PN para patrimonio neto, resultado negativo, RN, y para el resultado positivo, RP.
Entonces le ponen ustedes el nombre de la cuenta y al lado entre paréntesis le ponen si es de activo, pasivo, resultado. Miren que tienen ahí para entretenerse como 55 cuentas. Bueno, y vayan completando hasta el ejercicio 4.3, ¿sí? El 4.4 que es de codificación, déjenlo que lo vamos a ver por ahí en la próxima. Pero de tarea entonces les quedan los ejercicios hasta el 4.3, complétenlo, y me van dejando dudas en el foro de práctica, y vamos a ver cómo hacemos para la corrección. Por ahí se los mando como autocorrección, como los que les mandé primero, o vamos viendo de qué manera lo hacemos. Las unidades que tienen que tener leídas, me preguntan, supongo que será para la evaluación, unidad 1, 2 y 3. O sea, fíjense que Silvia les había mandado un cuestionario que les puede servir de guía como para tener tipo resumen de los temas de teoría, y repasen todos los ejercicios que estuvimos haciendo de la parte práctica. O sea, por ahí todavía no sé cómo tomarle registración, pero ya me voy a poner a tono. Así que, bueno, como nos queda un minuto, lo uso para despedirme. Cualquier duda me la dejan en el foro, y bueno, nos estaríamos viendo el viernes que viene, supongo, así que yo les voy a ir avisando también la hora de la reunión. ¿Está? Bueno, hasta la próxima entonces.